Muy buenas noches. A nombre de Mincetur les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche al webinar Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19, el guiado turístico. Les recordamos que para tener una mejor experiencia durante la sesión, es recomendable tener el menor número de ventanas abiertas en su navegador. Asimismo, si tiene algún problema con el audio o imagen, dependerá de la conexión de Internet que tenga en su casa o celular. En la parte superior de la pantalla tiene un botón que dice reconectar. Hacer clic allí en caso tenga algún problema para poder conectarse nuevamente. En breve estaremos dando inicio. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos, sean todos bienvenidos al presente webinar. Mi nombre es Gonzalo Alarcón y los acompañaré en esta sesión. La presente reunión es una iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y sus organismos adscritos,
PROMPerú y el Centro de Formación en Turismo, Cenfotur, siendo este último, dadas sus competencias, el encargado de llevar a cabo esta reunión. Nuestra finalidad es dar a conocer a los guías oficiales de turismo y al sector turístico en general los principales puntos que componen el proyecto de protocolo sanitario frente al COVID-19 para el guiado turístico. Como todos sabemos, esta iniciativa forma parte de las medidas implementadas por el gobierno peruano para hacer frente a la pandemia generada por el COVID-19. En ese sentido nos sentimos bastante complacidos, hay cerca de 300 personas en este momento que nos están viendo. Entendemos que es un tema de mucha importancia y de mucho interés y por lo tanto nos sentimos bastante contentos con su presencia. En esta ocasión nos acompañan 3 reconocidos profesionales quienes nos expondrán distintos temas. En este caso, en la primera nos contamos con la presencia del doctor John Astete, médico del Censopas, también con la presencia de la directora nacional del Cenfotur, la señora Madeline Burns, y finalmente con la presencia de la señora Isabel Mendoza Navarro, quien es directora de normatividad y calidad turística del MINCETUR. En esta presente sesión contará con 2 bloques de exposición y 1 de preguntas. En el primer bloque veremos el tema del riesgo, a cargo del doctor Astete, veremos el tema del riesgo de contagio del COVID, básicamente donde nos enfocaremos en los principales riesgos y medidas preventivas que deberemos tomar para el reinicio de nuestras actividades dentro del turismo. El segundo bloque, ahí ya veremos la descripción de el proyecto de protocolo sanitario frente al COVID-19 y como bien habíamos comentado, el tercer bloque podrán hacer sus preguntas. Bien, sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque, el cual estará a cargo del doctor Astete. Adelante, doctor, no sé si ya nos puede escuchar. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. En principio, agradecer la invitación del Ministerio de Comercio y Turismo y también de Cenfotur. La intención es dar a conocer algunos aspectos referidos a lo que es las medidas preventivas de inicio para el inicio de las actividades en el turismo en época de pandemia. No sé si me puedes ayudar con la presentación. No hay problema, doctor. Voy dándole siguiente cada vez que usted me lo indique. Adelante. Ok, si no logro visualizarla así. Ahora sí. No, pero igual. Bueno, estamos en la primera diapositiva, muy posiblemente. La descripción de las medidas preventivas para el inicio de actividades de turismo en la pandemia es necesario considerarlas en el contexto de que el, el turismo, como parte de una actividad principal en el Perú, conlleva a que gran parte de sus trabajadores también contemplen las medidas preventivas en este proceso de reincorporación o de reinicio de actividades. En ese contexto, la segunda diapositiva, por favor, es necesario ser conscientes de lo que significa el coronavirus, ¿no? ¿Qué es el COVID? El COVID en realidad es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2. El COVID-19 como enfermedad viral es una enfermedad respiratoria nueva, una enfermedad viral respiratoria nueva identificada por primera vez en China, en Wuhan, ¿no? Y que plantea el hecho de que pertenece a una familia de coronavirus que nos acompañan desde hace décadas, que causan enfermedades leves, graves en humanos y en algunos animales. Estas se manifiestan principalmente por sintomatología respiratoria, pero no eximen la presencia de otro tipo de sintomatología, como sintomatología neurológica o sintomatología cardíaca o hematológica. La principal vía de transmisión es la vía respiratoria, pero no se ha descartado la vía de transmisión digestiva como las heces, por ejemplo, ¿no? La transmisión por heces o fecal oral, ¿no? Además, se transmite de persona a persona a través de las gotas de flugen, se llama, o las microgotas, que son parte de nuestra conversación, nuestra respiración, y en contacto además con superficies contaminadas,
¿no? El contacto de nuestras manos con una superficie contaminada previamente y después que sea llevada a ojos o a nuestro rostro, también determinaría una fuente de contaminación. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus, como todo proceso o microorganismo, en este caso un virus, tiene un periodo de incubación. Este periodo de incubación se da después del contacto, ¿no? En el que la persona generalmente no presenta signos ni presenta síntomas. Y puede ser de 1 hasta 12.5 días, según lo que reporta la OMS, con una media estimada de 5 a 6 días. Hay una mala interpretación de la población que piensa que siempre también van a tener el diagnóstico con una prueba, sea molecular o prueba rápida. El descarte de la prueba molecular o prueba rápida, esta se puede ser positiva o negativa dependiendo del día en que uno se tome la prueba. Generalmente las pruebas de origen molecular salen positivas después del cuarto día de exposición, ¿no? Con una sensibilidad de hasta 37 o 40%. Y de la misma forma, y con una sensibilidad cerca al 50%, ¿no? Después del séptimo día del contacto con un paciente o posiblemente contaminado con coronavirus, podría ser positiva en una prueba serológica o conocida como la prueba rápida. El diagnóstico principalmente se hace en base a los signos, síntomas y los criterios epidemiológicos que ha tenido el paciente. En realidad, este criterio epidemiológico ahora es para toda la población peruana, pues esta enfermedad como pandémica la podemos encontrar en cualquier parte del Perú. Y ha dicho que el modo de transmisión son las gotitas y el contacto. Las gotitas, que son en la forma que hablamos, en el momento que hablamos o en el momento que de repente llegamos a estornudar o a toser, el contacto con superficies contaminadas, y también se han descrito los contactos con fómites. ¿Qué son los contactos con fómites? El contacto con fómite es generalmente todo aquella objeto o cosa que se haya contaminado, y generalmente se contaminan en los baños. La utilización, por ejemplo, de celulares en los baños, o el dejar, por ejemplo, los cepillos de dientes o algún utensilio que nos llevamos directamente a la boca en los baños, y mucho más aún si se tiene la costumbre en la casa de no tapar el inodoro, la cantidad de aerosoles que se puedan generar por cambios, hasta por cambios de temperatura, por no tapar el inodoro, van a impregnar de posibles contaminantes en aquello que de repente al día siguiente te lleves a la boca, ¿no? Directamente, digamos, estamos hablando del cepillo de dientes. La gran mayoría de viviendas tienen los cepillos de dientes en el baño, y un gran porcentaje no tienen la costumbre de bajar, por ejemplo, la tapa del inodoro. Los diferentes cambios de temperatura hacen que salga como una especie de neblina el agua que está en el inodoro, y si está una persona contaminada y está eliminando virus por vía digestiva, simplemente lo que va a hacer es contaminar las paredes, contaminar el espejo y contaminar los peines y contaminar además los cepillo de dientes, y eso hace luego que otra persona que de repente utilice el mismo servicio higiénico vaya a contaminarse. O más aún, la costumbre de utilizar, por ejemplo, los celulares, ¿no? Utilizar los celulares porque están en descanso en el trabajo, entran al baño, lo utilizan como un medio, hay veces, de distracción, pero contaminan el celular y contestan ese celular, se contaminan con ese celular, o prestan el celular y contaminan a un tercero, ¿no? La tasa de letalidad en un principio, de manera general, se establecía de un 2% del total de posiblemente contaminados, y el probable origen es zoonótico según lo que describe la OMS. La caracterización de los casos es que del total de fuentes contaminadas o del total de personas contaminadas para febrero del 2012, el 81% de la población contaminada o que salía positivo manifestaban casos leves, ¿no? En algunos casos asintomáticos. El 14% llegaban a ser casos severos que podían estar hospitalizados,
y 5% de esto total llegaba a ser casos críticos que necesitaban oxigenación o necesitaban terapia o cuidados intensivos. Los principales síntomas son, podemos seguir, ¿no? Estamos en la quinta diapositiva. Así es, doctor. Sí, muchas gracias. Los principales síntomas son la fiebre, ¿no? La fiebre tiene que pasar los 38 grados centígrados, es permanente. En gran parte de los trabajadores o en gran parte de los pacientes se ha notado que la fiebre en realidad es intermitente y en muchos de los trabajadores o mucho de la población se ha encontrado dos síntomas que se denomina la agnosia y la anosmia. La agnosia es la falta de percepción de sabores y la falta de percepción de olores, ¿no? En algunos casos, se ha presentado en gran cantidad de la población y que es un signo muchas veces que nos pone en alerta al servicio médico para ya comenzar a atender. No necesariamente estamos hablando de que necesiten un tratamiento medicamentoso, pero lo principal es de que con la presencia de estos síntomas, de repente ya iniciar un tratamiento antibiótico o un tratamiento antiviral o un tratamiento preventivo. Hay que saber que no existe tratamiento específico a nivel mundial para este virus, sino diferente tipo de tratamientos que se han comenzado a probar en diferentes realidades. El otro síntoma es un cansancio general, un cansancio con debilitamiento y en muchos de los casos la neumonía. La principal causa de repente de que los pacientes sean críticos o fallezcan es el proceso de la neumonía y la dificultad respiratoria. Esto está acompañado con una tos seca. La tos seca quiere decir que no hay expectoración necesariamente, porque uno de los principales factores es que genera una laringitis, una laringotraquitis. Hay una infección en laringe y en tráquea. La siguiente, por favor. La distribución para el 15 de febrero del 2020, después de Wuhan, estos crecieron por cientos y por miles de casos. En realidad, 200 casos iniciaron en Wuhan, China, y estos que comenzaron a disipar después, en realidad, del Año Nuevo Chino por todo China y se distribuyeron a nivel primero de Asia y luego a Europa. Presentaron los primeros casos en Alemania, en Italia, Francia y Bélgica. Estos se comenzaron a disipar con mayor rapidez y después de que el 3 de febrero del año 2020 la OMS declarara la pandemia a nivel mundial y riesgo de pandemia para América, se describe en estado de alerta. La siguiente, por favor. Para el día de ayer, la Universidad de Harvard muestra que a nivel mundial estábamos con 9.330.883.000 contagiados o con resultados positivos a nivel mundial, ¿no? Con muertes de 479.496 muertes a nivel mundial también, con mayor impacto en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y el número de contagios, ustedes como verán, el Perú está en el 6º lugar del número de contagios o con número de contagios positivos. También hay que considerar que, si bien cierto, Perú está en el 6º lugar, junto con países como Estados Unidos, Inglaterra, India, Rusia, Brasil, etcétera, también hay que considerar que en Perú, a comparación de todos los países de Latinoamérica, después de Brasil, casi a la par con Brasil, realizamos el mismo número de pruebas, pues el simple hecho de no realizar pruebas sería no identificar casos nuevos. Entonces, Perú y Brasil son los que hacen el mayor número de pruebas, hasta más número de pruebas que México, a nivel nacional para detectar los casos. Entonces, los casos, en realidad, que se detectan, muchas veces de estos son asintomáticos, pero que sirven para hacer una detección y un seguimiento epidemiológico de las poblaciones y tomar medidas al respecto. La siguiente, por favor. La sala situacional del Perú
para las 00 horas del día de hoy, al inicio de este 24 de junio, ¿no? En la sala situacional mostraban los diferentes casos y de 1.561.000 muestras se ha sacado, tenemos un total de 264.689 casos, tanto con pruebas conocidas como pruebas moleculares y como pruebas rápidas. Esto representa un total, además, una letalidad de 3.24% y 8.586 fallecidos hasta ayer hoy a las 00 horas. Esta letalidad está por encima del estimado de la OMS aún, ¿no? Que es el 2%. Para Perú es el 3.26%, pero esta letalidad es a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto generalmente se establece en relación a la letalidad causada en cada región. Ahora, el índice de total o los totales de repente y la probabilidad de riesgo mayor aumenta dependiendo del color de cada región, ¿no? Hace unas semanas Loreto todavía estaba en un lugar con un índice cerca del 9.4%, ¿no? Estábamos en realidad entre 5 y 6% de índice de letalidad. Esto ya viene bajando en Loreto, pero hay algunas regiones todavía como Piura, Lambayeque, Ancash, en lo que es Casma o Armey, en algunas zonas, Ica y Arequipa han comenzado a presentar casos que aumentan su índice de letalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hay que considerar para los aspectos de prevenir el reinicio de nuestras actividades? Consideramos en realidad los diferentes riesgos. La siguiente, por favor. No voy a hablar de repente de los que tengan riesgo muy alto o riesgo alto, que son principalmente los trabajadores de salud. Voy a hablar de los que tienen riesgo mediano y riesgo bajo. El riesgo mediano y el riesgo bajo está en relación a si yo atiendo a una persona sin saber que está enferma, porque no soy trabajador de salud, no estoy atendiendo a un paciente, estoy atendiendo a un cliente y no sé si está enfermo o si está sano. En ese contexto se consideran 3 medidas preventivas para disminuir la única probabilidad de aumentar la estadística que mostré diapositivas antes. Entonces, hablo de, en principio, las medidas administrativas, como el tema del distanciamiento, el distanciamiento entre la atención tiene que ser mayor a 1 metro, las barreras individuales, que es el uso permanente de mascarillas, ¿no? El uso permanente de mascarillas personales, tanto para el trabajador como para el cliente o el usuario, ¿ok? Y las barreras físicas. Ustedes pueden ver acá una barrera, ¿no? Una barrera física, como es una mica, que hace que el constante contacto, digamos, de esta trabajadora con su cliente pueda determinar o pueda disminuir el riesgo a que la trabajadora enferme. La siguiente, por favor. En el tema, en el argot de la prestación de servicios clientes, por ejemplo, tenemos, en este caso, es un bar, ¿no? La probabilidad también del riesgo aumenta hacia el trabajador en el contexto de que va a atender diferente tipo de clientes o comensales. Entonces, ese riesgo de exposición también determina un riesgo mediano, pero si yo pongo este tipo de barreras, como estas mamparas, el riesgo lo bajo el riesgo se convierte en riesgo bajo. La siguiente, por favor. En los centros de trabajo de oficina como de atención, es necesario considerar también el uso permanente de estas barreras personales y de las barreras físicas, ¿no? Entonces, esto en los centros de trabajo se tiene que implementar porque no necesariamente voy a poder poner cada 2 metros, voy a poner un puesto de trabajo y con una distancia que haga que los trabajadores no puedan realizar sus labores, porque en algunas actividades, por ejemplo, en las actividades productivas se han tenido que poner barreras o hasta cortinas, ¿no? En este contexto se ponen, por ejemplo, filtros. En la siguiente, por favor, también algunas barreras
físicas, como es el caso de este tipo de trabajadores, pero que también tienen que usar, hay una falla acá, ¿no? Los trabajadores tienen que usar también la barrera física como es la mascarilla. Luego, en los ambientes de trabajo, la siguiente, por favor. La siguiente es dos muestras de dos fotografías, por ejemplo, que vemos la necesidad de incluir, digamos, las barreras en los medios de transporte. Si yo voy a comenzar a hacer turismo, los medios de transporte también tienen que comenzar a aislar o tomar barreras para evitar el contagio entre sus pasajeros. En este caso, por ejemplo, tenemos un automóvil en el que hay una barrera en el que separa a los ocupantes de los asientos de delante y los asientos de atrás, pero además solamente se permite asientos en la parte, dos personas en la parte posterior y pegados a la ventana, con a fin de constantemente ventilar el ambiente y evitar también el contagio entre los pasajeros, con el uso permanente, además de su mascarilla, ¿no? Se planteó una distribución, por ejemplo, se está comenzando a trabajar, visto que el aforo de los aviones, por ejemplo, estaba siendo afectado, ¿no? El aforo de los aviones están tratando de diseñar algunos aspectos para disminuir, por ejemplo, el metro de distancia, ¿no? Entonces, se han comenzado a construir barreras que establezcan no eliminar el asiento del medio de las filas de 3 asientos, no eliminar, pero tener el contexto de la posibilidad de tener, ¿no? Porque acá, entre esta cabeza y esta cabeza, por ejemplo, entre dos pasajeros, tener una distancia de más de 1 metro con las medidas preventivas para evitar un posible contagio. La siguiente. Pero hay actividades de campo al aire libre. ¿Las actividades de campo y al aire libre se tienen que realizar sin mascarilla? Pues no, también se tienen que realizar con mascarilla. ¿Qué pasa si yo salgo a trotar, si salgo a caminar, si salgo a hacer trekking? Salgo a hacer trekking acá en Lima, salgo a hacer trekking a Colca subo a Vinicunca o me voy a Camino Inca. Entonces, igual, el tema del trekking y el funcionamiento fisiológico, obviamente que disminuiría la posibilidad, digamos, del trote o el ritmo de caminar tras también los cambios fisiológicos que se da a subir a la altura. Entonces, si yo hacía un trekking de 3 horas, subir hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar o los 4.300, eso se transformará en 4 o 4 horas y media, con periodos de descanso, etcétera, que permitan a los que hagan el trekking, ¿no? Uno, no estar expuestos, salvo suban solos, ¿ok? No estar expuestos y usar permanentemente la mascarilla. Si son grupos de más de 4 personas, deben usar mascarilla. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque tenemos la probabilidad de contagio. Si ustedes ven la primera diapositiva, sí estamos en probabilidad ya, ¿no? Sí, Hola. doctor. Sí, ya Sí, ok. estamos en la parte de probabilidad. Ok, entonces el portador sintomático, ¿no? Que vemos que es un portador que no tiene mascarilla. Hacemos el siguiente clic y vamos a ver, por ejemplo, este portador, el número de virus que despide solamente al hablar, no al toser, y si la otra persona que está o es su interlocutor está frente a esta, a menos de 1 metro, la posibilidad es muy alta de contagio. ¿Ok? Y es alta, hacemos el siguiente clic, y es alta si esta tiene su mascarilla. Si esta comienza a usar una mascarilla, es muy alta además. La siguiente diapositiva nos muestra que este portador sintomático o asintomático está usando mascarilla, ¿no? El portador, y si el portador usa la mascarilla, este portador disminuye la posibilidad de transmisión, ¿no? Principalmente, digamos, para aquella persona que esté delante de este portador. Si hacemos los otros dos clics, vamos a ver que es un tipo de exposición tanto media como exposición baja, y baja en realidad si es que los dos interlocutores, sea el portador asintomático o asintomático,
y la persona que está delante, el cliente o el trabajador, ¿no? Está también con mascarilla. Entonces, disminuye la probabilidad de exposición. Pero, ¿qué pasa cuando caminamos? Para adelantar mi exposición, la siguiente diapositiva, por favor. Un estudio realizado en Finlandia, ¿no? En el cual comienzan a trabajar los aditamentos de cómo se puede distribuir el virus, ¿ok? Dicen, si el simplemente hecho de caminar, ¿no? Representa un riesgo entre una distancia, si es entre una persona que está detrás de otra, ¿ok? Y permanentemente caminando, y si es que la de adelante no usa un equipo de protección y la otra está a menos de 4 metros, el riesgo es muy alto, ¿no? El riesgo como distancia segura, por ejemplo, en el proceso de correr, es hasta de 10 metros, ¿no? Y en el de montar bicicleta es hasta de 20 metros, ¿no? Porque los virus o las gotitas o las partículas que va a disipar esta persona que está respirando simplemente puede llegar hasta los 20 metros, que sería el parámetro de seguridad. Una persona que está corriendo o que está trotando o que su seco esté el medio ambiente, si está muy seco el medio ambiente, como es el caso, por ejemplo, no sé, de la sierra, a comparación de la... Doctor, buenas noches. Creo que tenemos un tema con el audio. Les pedimos a nuestros asistentes, por favor, esperar un momento mientras podemos... Hola, doctor, sí, ¿nos ¿sí me escucha? escuchas? Teníamos un problema de Sí, interferencia sí, con el audio. Creo que era un tema de señal, sí. ¿sí? Ya estamos, O sea, Sí, continúe, por favor. ok, sí, tenía, después de que pasó una moto por ahí, creo que se apagó mi micro. Bueno, el hecho es de que hay que considerar el tema del distanciamiento, que es un riesgo si es que se camina sin mascarilla. Miren, el caminar, el trotar o el montar bicicleta representa un riesgo. Si el ambiente además tiene una humedad relativa menor al 50, menor al 46%, y el ambiente es mucho más seco, como lo que pasa, por ejemplo, en la altura, ¿no? A comparación de lo que es en la selva. Por ejemplo, la probabilidad de que las partículas con virus o las partículas líquidas permanezcan en el aire por más tiempo, y la probabilidad de que una persona que pase después de 3 o después de 4 minutos por ahí vuelva a pasar por ese lugar, la probabilidad de que se contagie es mayor. Por eso es la necesidad y obligatoriedad por decreto supremo que establece el Estado, aunque sea usar mascarillas caseras o hechas en casa, ¿no? Y el uso permanente, o sea, dentro del trabajo nosotros usamos permanentemente las mascarillas. Si hay dos personas en un centro de trabajo también, o en un ambiente de trabajo, también usamos permanentemente las mascarillas. La siguiente, el uso de las mascarillas contemplan, entre las caseras quirúrgicas o las de filtro, contemplan un cierto grado de porcentaje. Más allá de eso, ¿no? Las caseras, si bien es cierto, ya determinan disminuyen la probabilidad de contagio, filtran que al individuo, por ejemplo, para protegerse de uno mismo, un 33%, las caseras, un 25% y un 1% si usamos un N95, pero estamos hablando principalmente en zonas de alto contagio. Pero para protección al exterior, si una persona estaría infectada, por ejemplo, o asintomática, ¿no? Solamente va a filtrar, ¿no? El porcentaje de partículas producidas por el infectado que se filtran al ambiente a través de la mascarilla, ¿no? Que se filtran al ambiente un 90% en las mascarillas de tela. Imagínense si no usan, la probabilidad aumenta. En las quirúrgicas la mitad, y si usa un contagiado o un asintomático, está un 30%.
y es necesario considerar algunos aspectos para la utilización correcta de las mascarillas, y voy a centrarme solamente en las mascarillas porque ya el distanciamiento ya es una medida que se debe tomar como tal, porque el mal uso de las mascarillas también conlleva, o sea, la mascarilla no la puedo usar debajo de la nariz, encima de del barbijo, etcétera, ¿no? Entonces, se utiliza, debe permanecer bien puesta, tiene que agarrar la quijada y tiene que estar sobre la nariz. Y si es que es una mascarilla casera, ¿no? Después de lavarla, ¿no? Hay que, en lugares aireados, ¿no? Colgando donde corre el aire. Y para terminar, el uso adecuado, que tiene que cubrir e incluir mentón y nariz, no se debe tocar la mascarilla y no hay que ponerla como visera, ¿no? Entonces son recomendaciones generales que he querido abordar, pero que tengan que tomarse en cuenta para que más allá de lo que establezca además el protocolo para las medidas preventivas para el inicio de actividades de turismo en esta época de pandemia y de los guías de turismo además, tengan que considerar que las medidas preventivas nacen en principio de la sensibilización del mismo trabajador, porque protegiéndose él no sabe a qué cliente va a atender, y mucho más si es que se contagia, no solamente se va a contagiar él, sino puede contagiar a los siguientes clientes y puede contagiar a su familia, ¿no? Entonces, las medidas preventivas se tienen que tomar en cuenta, sensibilizando a cada trabajador y sensibilizando que cuidándome también estoy cuidando a mi compañero de trabajo y cuidando a mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Astete, por esta presentación. Entendemos que el doctor nos ha dado un review general sobre los riesgos que tenemos que evitar y las medidas que debemos adoptar para la nueva normalidad frente al coronavirus. En ese sentido, continuando con el programa, vamos a dar inicio al segundo bloque, en el cual ya presentaremos lo que viene a ser el proyecto de protocolo sanitario frente al COVID-19 para el guiado turístico, el cual estará a cargo de la señora Madeline Burns, quien es directora nacional del Senfotur. Adelante, señora Madeline. Muchas gracias, buenas noches. Antes de empezar, quiero saludar en su día a la gran tierra del Cusco, Hayi Cosco, y por supuesto a los hermanos de la Amazonía que celebran el Día de San Juan. En esta oportunidad vamos a hablar del proyecto de protocolo de una manera muy rápida, porque gracias al doctor Astete hemos entendido perfectamente el tema del uso de los equipos de protección personal y, por supuesto, del distanciamiento social. Solamente recordar cuáles son las consideraciones para el guía de turismo y el licenciado de turismo antes del inicio, ¿no? Deberá realizarse la prueba serológica rápida o molecular para el reinicio de las actividades y estar seguro de que no tiene el COVID. Tener conocimiento sobre los protocolos de todos los proveedores y sitios turísticos programados en los servicios. Usar la mascarilla, que ya nos han explicado. Portar un termómetro clínico infrarrojo en todo momento del servicio. Lavar con agua y jabón y desinfectarse las manos cada vez que sea necesario, y ahí que hay que ser muy prudente en el sentido de desinfectarse constantemente. Mantener el distanciamiento social mínimo de 1 metro con mascarilla. Contar con EPPs y soluciones desinfectantes para contingencias, especialmente cuando tienen que acercarse a un cliente que ha tenido un problema. Deben protegerse, deben desinfectarse las manos, desinfectarse la ropa, estar seguros de que no están llevando el contagio. Deben desinfectar periódicamente todas sus herramientas de trabajo y que de uso exclusivo para el guiado turístico. Y, por supuesto, preferir pagos, emisión de comprobantes y comunicaciones todas por medios electrónicos, evitando que el papel sea un vector de contagio. Esta es una idea de cómo se debería hacer la distribución entre pasajeros y guías, 1 metro, 1 metro y medio. Y acá tenemos un concepto que son los grupos familiares. Los grupos familiares tienen que distanciarse y tratarse como si fuera un cliente único. Entre ellos tienen que mantener distanciamiento social y además tienen que tener distanciamiento social con el resto de los clientes y sobre todo con el guía, ¿no? Estamos hablando de grupos familiares de 4, de 2 personas, de 6 personas, ¿no? El tema es que si tienen un grupo familiar y además tienen gente que no no son parte de ese grupo, no pueden conformar un grupo familiar. Tienen que mantenerlos separados y mantener el distanciamiento social. En las actividades operativas antes del servicio guiado,
Hay que registrar la temperatura corporal y su estado de salud en una ficha de evaluación. Hay que hacer un seguimiento y una trazabilidad. Y en caso de presentar sintomatología COVID, hay que seguir el plan de contingencia, ¿no? Si están en operación y si son ustedes los que tienen sintomatología COVID, deberán dejar de hacer el servicio. Hay que contar con material y documentación del grupo, del uso del guía y del uso de los turistas o el encargado del grupo. Tienen que mantener todo ese material desinfectado y guardado por separado. Hay que contar con EPPs y solución desinfectante de contingencia, ¿no? Evaluar el riesgo es lo más importante. Reconfirmar todos los servicios con los proveedores para evitar aglomeraciones o esperas innecesarias que pudiesen generar aglomeración. Contar con los números de emergencia COVID para los casos que se puedan reportar. Y verificar que los vehículos de transporte programados estén limpios, desinfectados y que cuenten con bolsas para residuos sólidos. Durante la actividad, durante el servicio del guiado turístico, se dice que se podrán manejar grupos de máximo 8 personas, ¿no? Vigilar constantemente el distanciamiento, que se cumple el distanciamiento social entre los turistas. Informar, y es decir, informar antes de iniciar el servicio a los turistas que el uso de la mascarilla es obligatorio, que se deben lavar y desinfectar las manos, la suela del zapato, los objetos personales y tienen que tener una adecuada disposición de los residuos sólidos con las bolsas que están asignadas. Hay que tomar y registrar la temperatura corporal de los turistas y el conductor al inicio y al término del servicio. Informar a los turistas sobre los protocolos de los sitios turísticos y los establecimientos programados, especialmente para evitarse problemas dentro del sitio que nosotros vamos a visitar, ¿no? Se están estableciendo protocolos para los sitios turísticos naturales y los sitios turísticos culturales, y cada cual de ellos evaluará el riesgo y determinará los espacios, distanciamiento, la capacidad de aforo, y eso tienen que informárselo al turista, ¿no? Y luego, sobre las restricciones de los servicios, por ejemplo, están restringidos todos los juegos para niños, están restringidos ciertos espacios confinados que no tienen circulación de aire adecuada o no se puede mantener el distanciamiento social y se lo tenemos que informar. Hay que portar un botiquín con medicamentos de acuerdo a ley, eso no es una cosa nueva. Respetar los horarios de visita programados y el tiempo de permanencia, ¿no? En los protocolos de los sitios está indicando el tiempo de permanencia y eso hay que respetarlo. Vigilar que los turistas en realidad vayan por los senderos y los espacios públicos indicados. Ejecutar el protocolo establecido para el manejo de casos sospechosos de COVID. Monitorear e informar oportunamente incidencias al empleador para que pueda tomar las previsiones del caso. Y evitar la manipulación, intercambio de objetos o alimentos con los turistas y terceros. Recuerden, no está permitido ofrecer alimentos, ¿no? Y por supuesto, nunca compartan nada con ninguna persona, ¿no? Ni los cubiertos, ni los lapiceros. Si los lapiceros los comparten, desinféctelos. Si comparten los papeles, desinféctelos. Cuídense todo el tiempo, ¿no? Y hay que desinfectar todo el material, como está diciendo, y objetos intercambiados con los turistas y otros terceros. Constantemente, ¿no? No podemos bajar la guardia ni un minuto, porque en ese minuto que uno baja la guardia se puede contagiar. Y después del servicio, como ya lo hemos dicho, hay que registrar la temperatura corporal y el estado de salud en la ficha de evaluación, reportar los objetos olvidados y presentar los informes y tratar de usar liquidaciones a través de presentar liquidaciones a través de medios digitales. Usar servicios de mensajería y evitar en todo momento el contacto con las personas. Y eso es básicamente el protocolo de guiado turístico. Como verán, es simplemente una forma de aplicar, ¿no es cierto?, todas las normas que el Ministerio de Salud ha dado, de manera que se pueda mantener un protocolo que evite que las personas se contagien y sobre todo que ustedes se contagien. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Madeline Burns por su intervención, que nos ha expuesto los principales puntos que componen este proyecto de protocolo
para lo que es las actividades de guiado. Bien, entonces vamos a dar pase al tercer bloque, que es el bloque de preguntas. Como estarán apreciando en el lado derecho de sus pantallas, se está aperturando el chat, donde podrán ir incluyendo cada una de sus preguntas. Les pedimos, por favor, que estas preguntas sean escuetas y sean breves para que nuestros expositores puedan responderlas en la medida del tiempo posible. Asimismo, les recordamos que estas preguntas estén dirigidas de acuerdo al tema que hemos venido tratando. Bien, entonces, de momento estoy revisando aquí las preguntas que van ingresando. Pregunta, por ejemplo, Danitza Falcón. Buenas tardes, ¿estos protocolos dónde estarán publicados? A ver, me voy a permitir contestar. El protocolo se publicará en el momento que se autorice la actividad. La actividad aún no está autorizada, tenemos que esperar una orden del gobierno central y inmediatamente se publicarán los protocolos a través de una resolución ministerial. La señora Isabel Mendoza también nos acompaña y le voy a pedir, por favor, que nos ayude a complementar esta idea. Isabel, por favor, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Madeleine. Agradecer muchísimo al doctor Astete la gentileza de haber compartido el día de hoy la presentación del protocolo para los guías de turismo. Agradecer también a Madeleine por el trabajo que se viene realizando y darles un saludo de nuestro ministro en el sentido de que nuestro objetivo primordial es el poder compartir con ustedes el proyecto de protocolo para poder recibir sus comentarios, sus observaciones y poder tener un documento y un instrumento que sea realmente aplicable. En ese sentido, complementando lo que acaba de mencionar Madeleine, todos los protocolos, de acuerdo con el marco legal vigente, se aprueban vía resolución ministerial. En ese sentido, una vez que, como bien se ha señalado, se proceda a la reanudación de actividades, esperemos que sea en la tercera fase, se procederá a expedir la resolución ministerial correspondiente que apruebe el protocolo y que por ende comience su respectiva aplicación. Muchas gracias, señora Isabel. Seguimos con las siguientes preguntas. Aquí, por ejemplo, vemos, a ver, voy seleccionando la pregunta de Corina, quien nos dice, en el caso de un tour conductor, ¿qué hacemos para evitar la contaminación cruzada desde el punto de origen hasta el punto de destino? Tema me parece bastante interesante. No sé si la señora Madeleine tal vez. Sí, gracias. La contaminación cruzada se evita teniendo una adecuada ventilación en todos los espacios que visiten. Y eso es otro tema que los protocolos de cada lugar tienen que respetar. Y tienen que contar con ventilación adecuada. En el tema, tendrán que evaluar el riesgo dependiendo de la duración del servicio. Puede ser un servicio de un día o de 2 días o de 3 días. Por lo tanto, mantener distanciamiento social, desinfectarse las manos y es sumamente importante, ¿no? Y por supuesto mantener y verificar que todos los espacios estén limpios, desinfectados y cumplan con los protocolos. Isabel, ¿querías agregar algo? Sí, muchas gracias, Madeleine. Debemos tener presente nosotros que el cumplimiento de este marco normativo que bien ha señalado la doctora Astete a partir de los decretos supremos que se han aprobado, tanto el 080, el 101 como el 103, establece que para la reanudación de actividades, las actividades económicas, valga la redundancia, van a tener que cumplir con presentar su plan de vigilancia, el cual es estructurado a través de el protocolo sectorial y los lineamientos establecidos por el MINSA. Y este plan de vigilancia tiene que ser presentado por las personas jurídicas, porque a la persona natural no se le exige. En consecuencia, el tour conductor, los TC, los transfer, los trasladistas, son personas contratadas por una agencia de viaje y turismo. Ellos no actúan por cuenta propia, como es el caso del guía de turismo. En el caso de un guía de turismo puede ser contratado por una agencia de viaje y turismo o puede también prestar sus servicios de manera independiente. Entonces, tenemos que tener presente que en el caso del TC, es una persona que contrata la agencia. Entonces, todo el personal que contrate la agencia de viaje y turismo, que esté bajo dependencia de la agencia de viaje y turismo, tiene que cumplir con los protocolos que establezca el plan de vigilancia de la agencia de viaje y turismo. En ese caso es la responsable, la agencia, de hacer cumplir
el protocolo sectorial, los lineamientos de MINSA sobre todo inserto en su plan de vigilancia. Yo quisiera pedirle a la doctora Stete que nos podría aclarar un poco más el tema de la contaminación cruzada. ¿Sería tan amable, doctor? Ok, sí, el tema de la contaminación cruzada en realidad está en relación a la única forma de disminuir es el hecho de tomar todas las medidas y las precauciones universales, el lavado de manos, ¿no? Y el uso permanente de las barreras. Para el caso de los conductores, es el uso permanente de la barrera y principalmente aislarlo, ¿no? O sea, lo que se ha utilizado normalmente en los vehículos es utilizar la barrera física con una cortina o con una mica para evitar el contagio. Se denomina contaminación cruzada cuando existe otro tipo, además de este tipo de contagio, que en realidad por un contacto, por ejemplo, de superficies previamente contaminadas, ¿no? Entonces, el uso de los protocolos, que ya lo describieron ustedes, y el uso de tanto las barreras administrativas y las barreras físicas. Es todo. Eso se denomina medidas universales de precaución. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Elisa Torres. En el guiado de los grupos permitidos de 8 personas, ¿todas tienen que pertenecer a una misma burbuja social o puede tratarse de grupos mezclados? No, hay que aclarar el tema. El grupo máximo permitido, el número máximo de personas permitido por guiado es de 8 personas. No tienen que ser de una misma burbuja social. Las personas tienen que mantener en todo momento el distanciamiento social. Si una burbuja social es de 4 personas y además vienen 4 pasajeros más, hay que mantener todo el tiempo el distanciamiento social, no confundir, porque si yo no me puedo incorporar a un grupo familiar, porque no he pasado la cuarentena con ellos, no soy parte de un grupo, no he convivido con ellos 15 días y por lo tanto no sé si tienen el virus o no lo tienen. Entonces ustedes tienen que prever y estar atentos a que las personas que no pertenecen a un mismo grupo familiar no se junten. Es decir, si viene una madre con sus 3 hijos, obviamente van a estar juntos, pero no voy a incorporar a ese mismo grupo, rompiendo el distanciamiento social, a personas con las cuales no ha pasado la cuarentena. Así que hay que tener bien claro el tema. No puedo formar grupos sociales o burbujas sociales con grupos de gente que recién se encuentra. Eso es solamente para personas que han pasado cuarentena juntos. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿es preocupante que cuando se hace la caminata en los Andes, sabemos y se conoce que el uso de mascarillas retiene el CO2, ¿no? El dióxido de carbono? ¿Cómo se podría manejar ello? Tal vez, Ok, doctor, pueda. sí, Adelante. hay que aclarar algunos aspectos. He estado leyendo las preguntas. Efectivamente, yo mencioné el tipo de filtro que se usa con las N95 y son exclusivas las N95 para el uso de profesionales de salud porque atienden enfermos, ¿ok? Atienden enfermos con sospecha o confirmados de COVID. Las otras barreras son en personas aparentemente sanas. Cuando hablamos de retención de dióxido de carbono, la retención del dióxido de carbono principalmente se da en mascarillas que se usan como respirador, como la N95. Y cuando la respiración continua y la exhalación principalmente es por boca. En las mascarillas de tela o las mascarillas conocidas como de 3 pliegues o quirúrgicas, la exhalación no retiene dióxido de carbono, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿hay una retención? Sí. ¿En cuáles? En las que son consideradas como respirador y como N95. El problema de subir a una altura, como la que seguramente se comenta de Vinicunca, ¿no? O las montañas por encima de los 2.500 o 3.500 metros sobre el nivel del mar o 4.000 metros sobre el nivel del mar, es necesario usar mascarilla. Sí. ¿Qué tipo de mascarilla usar? El tipo de mascarilla a usar y que yo recomendaría solamente sería una mascarilla casera. El principal factor de esta es evitar que la persona que usa exhale, ¿no? Exhale mayor cantidad de gotitas. Cuando hemos subido a la altura, yo soy de altura, ¿no? La mayor
la frecuencia respiratoria que tenemos los de altura y la frecuencia respiratoria de una persona que sube al llano, del llano a la altura, obviamente aumenta y la posibilidad de exhalación y el respirar más por la boca además aumenta, ¿no? Entonces solamente hay que usar la mascarilla de 3 pliegues. El no usar incrementa la posibilidad de contagio a todo alrededor, porque si tenemos una persona asintomática que esté subiendo el cerro y comienza a exhalar y en una zona seca, ¿no? La probabilidad de contagio también va a aumentar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Óscar Apaza Castro pregunta, ¿los guías tenemos que pasar alguna inspección ante una entidad antes de reiniciar actividades o eso lo coordinaremos con nuestra agente que nos da el servicio? Tal vez señor Isabel, señor Madeleine. A ver, Si me permiten. Sí, Isabel. Madeleine, adelante. No, Isabel, sigue adelante. Gracias. Sí, de acuerdo con el marco normativo, y aquí de repente el doctor Astete también nos puede ayudar. De acuerdo con el marco normativo, repito nuevamente, para la persona jurídica es que se exige el plan de vigilancia y se cumple con el registro del plan de vigilancia en la plataforma que MINSA ha puesto disponible, y con eso ya se ha cumplido con la obligación. En adelante, lo importante es que esas disposiciones y esos compromisos que están sujetos en el plan de vigilancia, inmersos en el plan de vigilancia, se cumplan. En el caso de la persona natural, no se exige el plan de vigilancia, pero de igual manera se tiene que cumplir con las disposiciones que de materia sanitaria respecto al tema sanitario se están implementando y se están disponiendo, ¿no? Entonces, no hay un tema de inspección previa, pero sí la inspección ex post, que está a cargo de los municipios, de la SUNAFIL, y con la colaboración y el apoyo de los gobiernos regionales y del propio gobierno central, ¿no? Entonces, no hay una inspección previa, definitivamente, pero sí el cumplimiento, por supuesto, durante la prestación del servicio, de tanto lineamientos MINSA como los protocolos y como el plan de vigilancia. Claro, solamente para completar, es de que tienen que tener su plan de vigilancia aprobado y la autorización es específicamente del empleador, ¿no? La gestión es específicamente del empleador. Perfecto. Luis Valle pregunta, ¿se ha diseñado alguna metodología para determinar la capacidad de carga turística que contemple el cumplimiento de las medidas sanitarias? A ver, la capacidad de carga va a estar definida por una vez que las empresas o las instituciones o las unidades de gestión hayan definido qué distanciamiento social se tiene que mantener en cada espacio. Ellos van a evaluar el riesgo. Tengo entendido que han hecho ya una visita a Machu Picchu y han definido cuál va a ser el aforo, y así cada uno tiene que definir el aforo y la capacidad de carga, porque tiene que vigilar que se mantenga el distanciamiento social entre cada uno de los visitantes. Por lo tanto, es que se recomienda y se ha recomendado a los sitios turísticos que establezcan un sistema de citas o un registro de previo para poder ser atendidos de manera ordenada. Y por eso se recomienda a los guías o a las agencias de viaje que hagan un preregistro de la visita de sus grupos, de sus visitantes, las personas que están atendiendo. Entonces no hay un aforo definido, el aforo lo van a determinar las propias empresas prestadoras de servicios turísticos, o en este caso los encargados de los sitios turísticos. De acuerdo. Es una siguiente pregunta de Andrea Bustamante. Dice, buenas noches, no me quedó muy claro, según el gráfico, si los miembros de un grupo familiar podrían, por ejemplo, sentarse de lado o si deben mantener una distancia mayor. Entiendo que es dirigida al primer bloque del cual nos habló el doctor. No sé si... Si es un mismo grupo familiar, no hay ningún problema. Estamos hablando de puestos de trabajo o lugares, digamos, en el que vayamos a tener contacto con otro tipo de grupos. Hay que tener en consideración que los trabajadores que van a integrarse a una oficina no son un grupo familiar, no van a formar un grupo familiar, siempre van a tener que mantener el distanciamiento social.
Lo mismo pasa con los visitantes. O sea, una familia se va a mantener junta y va a tener un distanciamiento social con el resto de las personas. Perfecto. Nos preguntan también, bueno, son varias preguntas, se me perdió la pregunta. Sin embargo, había una que estaba dirigida a el tema de si los operadores turísticos estaban obligados a brindar los kits de seguridad a los guías turísticos. Entiendo que es un tema más bien normativo, ¿verdad? Sí, señora Isabel, señor Madeleine. ¿Isabel? Creo que hemos perdido. ¿Lo hemos perdido? Perdón, tenemos que tener presente, sí, gracias Madeleine, gracias. Lo había apagado, lo que pasa es para no interferir con las otras intervenciones. A ver, aquí lo que tenemos que tener presente es lo siguiente, ¿no? Como he comentado, la prestación del servicio del guiado, ¿no? Se da de dos formas. Yo lo puedo dar de manera independiente o lo puedo dar como parte del servicio que estructura, que organiza una agencia de viaje y turismo. Si el servicio está brindado a través de agencia de viaje y turismo, vale decir, el guía forma parte del servicio de la agencia de viaje y turismo, entonces ahí viene el acuerdo entre las partes, ¿no? Agencia y guía se tienen que poner de acuerdo respecto a el equipamiento que las EPP que va a ser necesario, ¿no? El equipo que va a ser necesario para poder cumplir con lo que el protocolo y los lineamientos de MINSA establecen. Definitivamente, si yo soy un guía que voy a prestar mis servicios independientemente, o sea, me contrata directamente un grupo o una persona para poder desarrollar y desempeñarme como guía de turismo, en ese caso, pues dependerá de mi propio, será de mi responsabilidad el cumplimiento con el EPP, ¿no? Entonces, así es como tiene que desenvolverse la prestación del servicio. Gracias, señor Isabel. La siguiente pregunta de Cloud Forest Expedition en Chachapoyas, desde allí nos están viendo, nos pregunta, ¿se podrá continuar utilizando el mismo micrófono por el guía y el tour conductor? Es una pregunta sobre la utilización de los elementos, entiendo. Doctor, tal vez. En realidad ya el mismo micro no se debería utilizar porque ya se convierte en uso personal, ¿no? Y la difícil limpieza de este instrumento, salvo exista o implementen una cubierta individual que la pueda utilizar cada trabajador, van a tener que usar, en principio, solo su micro. Y si no se puede, van a tener que tener una cubierta que de tal forma esa cubierta sea sí personal, ¿no? Para que utilice una persona cubierta u otra. No pueden utilizar el mismo micro. Perfecto. John Mejía Huáscar pregunta, ¿se realizarán pruebas rápidas antes de iniciar un tour? Para cada miembro, como el guía, el conductor y los propios turistas, ¿los centros de salud estarían dispuestos a realizar dichas pruebas? Nos pregunta Johan, perdón. No sé, tal vez Doctora Astete, por favor. El tema de las pruebas, en realidad, no debería estar establecido para subir o no a un previo guiado, ¿no? Sino más la identificación temprana, como ustedes van a tener clientes, la identificación temprana más bien, digamos, de una persona que posiblemente vaya a tener sintomatología o que esté con fiebre. Lo que sí sugeriría es solamente tomar la temperatura a un cliente que esté subiendo o que pida vuestros servicios, en el momento de subir al bus, ¿no? Tomarle la temperatura y hacerle firmar de repente una carta de que declara que no ha tenido síntomas en los últimos 14 días. Realizarle una prueba rápida, o sea, no llegaría a ser necesariamente técnica, ¿no? Bueno, yo quería comentar lo que acaba de decir el doctor Astete. El protocolo no contempla que las personas tengan que tener una prueba rápida cada vez que toman un servicio. De hecho, la toma de la temperatura corporal, ¿no? Con el termómetro digital ha de ser suficiente. En todo caso, si la persona tiene síntomas o tiene el COVID, que no lo sabemos porque puede ser un asintomático, manteniendo las reglas básicas del distanciamiento social y de
y el uso de los EPTs adecuados y la desinfección constante, no deberíamos correr riesgo de contagio. Perfecto. Una pregunta que creo que está bastante dirigida justo a lo que había explicado el doctor, pero que quizás nos pueda aclarar. Pregunta, Leilis Gutiérrez. Nos dice, hicimos una visita informativa a Machu Picchu y tuve la precaución de registrar en video que a pesar de ser ciudadanos cusqueños, entiendo, ¿no?, de altura, los que participamos en el momento de los que participamos, en el momento de llevar los barbijos en el ascenso del punto de entrada a las terrazas cercanas al Guayarana, un 90% o más de nosotros se ahogaron por el uso de los mismos. ¿Se podría considerar si existe una alternativa distinta a este uso? Doctor, tal vez. No hay una alternativa distinta. Lo que muy posiblemente haya pasado es que que han usado una mascarilla como es el de tipo N95, que no debería ser la indicada para el tramo de subir a Machu Picchu o hacer un trajín de aproximadamente 25 minutos a la zona donde han caminado, ¿no? Y también la forma o la velocidad o la intensidad que han subido, por ejemplo, el tramo hacia de la escalinata, ¿no? Entonces tiene que ser más pausada. Entonces, lo que les sugiero es que sean otra vez mascarillas sencillas, que puedan ser las de tela o las mascarillas de 3 pliegues, y que el ritmo para subir una escalinata o una pendiente sea mucho más lento del que estábamos acostumbrados, ¿no? Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Karen Becerra Tume. Nos pregunta, dice, en el caso que el destino se dedique a desarrollar un turismo vivencial, ¿qué medidas adicionales de seguridad se deberían tomar en cuenta? Entiendo que es por parte de los guías, ¿no?, y la actividad. Tal vez, señora Madeleine. O doctor. Perdón, se cortó un poco el audio, ¿podrías...? Pero ¿sí? si usamos, hablaban sobre turismo vivencial, entonces digamos ir al Manu, ¿no? Estamos hablando como ese ejemplo, ¿sí? Sí, O las islas de los Suros, doctor. Bueno, ir a la isla de los Suros la isla de los Suros, por ejemplo, entrar a la isla de los Suros o ir a la isla de los Monos, hacer el recorrido, por ejemplo, en Iquitos o ir a los Suros. Hay que considerar que, por ejemplo, en los Suros, o sea, hay población que muy posiblemente no haya salido. Está muy cerca, obviamente, a la ciudad de Puno, pero si vamos a hacer turismo en zonas de que poblaciones que no se han movido mucho a zonas urbanas, hay que tener mucho cuidado, porque llevar un asintomático a estas zonas pueden ocasionar no solamente un brote, sino en un grupo de personas que en algunos casos tienen muy poco contacto, podamos generar de repente un brote y alguna tragedia adicional. Hay que tener mucho cuidado en ir a zonas donde gente, población rural, por ejemplo, no haya salido. Hemos tenido inconvenientes a lo largo de estas semanas, que por ejemplo en el proceso de distribución de alimentos en zonas, por ejemplo, que estaban en el Pacaya Samiri, etcétera, han llegado para distribuir alimentos gente asintomática y me ha contagiado a toda la comunidad nativa. ¿Ok? Entonces, hay que considerar esos aspectos de que si es que llegamos a una zona rural en el que vayamos a hacer turismo vivencial, no sabemos si tuvieron sintomatología o no, usar permanentemente, usar las barreras de protección, ¿ok? Para evitar contagiar, porque las personas que vayamos a entrar muy posiblemente podamos estar asintomáticos además. Gracias, doctor. En línea con lo anterior, aquí encuentro una pregunta también relacionada. Nos dice Erika Elki Arteta Paredes, dice, buenas noches, doctor Astete. Los pasajeros que han tenido COVID y han sido dados de alta, al realizar los viajes, ¿podrán volver a infectarse? ¿Podría ser esto un peligro también? En realidad, la reinfección, hay diferentes papers y aún está discutida, ¿no? Que hay un grupo de población que dicen que no y otros que dicen que sí, pero en realidad ellos no son reinfectantes,
pero sí tienen la probabilidad de volver a infectarse según algunos estudios. Algunos estudios te dicen lo contrario. Pero, sin embargo, un trabajador una persona en realidad que ha pasado ya por un proceso de COVID, ha generado anticuerpos que de tal forma evitan una posible reinfección al más corto plazo, salvo sea otra forma de virus u otra variabilidad del virus. Excelente, doctor. Una pregunta más de Jorge Chávez. Dice, en la altura, como en Huaraz y sus destinos turísticos relacionados que están por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, siempre se presenta el mal de altura. Tenemos que, por lo usual, acercarnos al turista para brindarle apoyo o ayuda. ¿Y qué medidas deberíamos seguir ante esta situación? Por ejemplo, si se presenta un desmayo u otro relacionado con el mal de altura. En principio, hay que tomar medidas preventivas para evitar que el mal de altura se dé, ¿no? Es muy difícil, aún así, las recomendaciones que siempre hemos dado, ¿no? Yo personalmente soy de Cusco y saludo a mis paisanos también por el día de hoy. Por ejemplo, hay recomendaciones que, aunque parezcan sencillas en este momento, son necesarias para evitar. Uno, los 3 hitos, ¿no? Principalmente caminar despacito y comer poquito el primer día. Hay que dar las recomendaciones a nuestros visitantes. Y en el contexto de que si le tengo que atender a a un turista que se desmaya, a un turista que de repente comienza a vomitar o comienza a hacer algún tipo de sintomatología, tengo que tener las medidas preventivas para realizar. Sugerible, tener a la mano, digamos, un par de guantes descartables, si es posible, la ropa con la que vayamos a trabajar como guías, esa ropa, de preferencia, por tener contacto con diferentes personas y con diferentes superficies, tendría que ser no una ropa descartable, pero de repente un buzo que al regresar a la casa lo vaya a poder lavar y que en el momento que yo pueda atender un tipo de estas contingencias como ayudarlo a que se levante, etcétera, o acudirlo cuando esté vomitando, ¿no? Y se pueda ensuciar, no se ensucie directamente la ropa, sino sea este buzo o un mameluco que sea fácil de lavar o fácil de descartar. Y usar permanentemente la mascarilla. Una vez atendido el turista, obviamente lavarse las manos, desinfectarse las manos, ¿no? Y hacer el seguimiento. Y conllevar que he tenido ese evento y hacer el seguimiento también porque no solamente con una sintomatología asociada a lo que es el mal de altura, podría también ser una persona que recién está haciendo sintomatología, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al respecto. Sí, en ese punto quisiera recordar que en el protocolo se considera que se deben contar con equipos de protección personal adicionales en caso ocurran este tipo de contingencias. Gracias, doctor. Bien, para finalizar, una última pregunta. Nos pregunta Oliver Fernández. Nos dice, buenas noches. ¿Cada cuándo el guía se debe de realizar la prueba molecular teniendo en cuenta que estaremos en constante contacto con el turista? ¿No? Una pregunta bastante, supongo, común entre nuestros guías oficiales de turismo. Doctor, tal vez. El que se haga la prueba molecular con cierta periodicidad en realidad no llega a ser una indicación para el tipo de trabajo que está realizando porque no está atendiendo pacientes. Lo mejor es hacer monitoreo y seguimiento de cualquier signo y síntoma posible relacionado a COVID. No es recomendable hacer ninguna prueba molecular con ninguna periodicidad al respecto y ninguna prueba rápida también. ¿Ok? Perfecto, doctor. Sí, señor Madeleine, tal vez. No, solamente decir que chequeé el tiempo de las preguntas para no abusar del doctor Astete, que ha sido tan amable con Estamos nosotros. finalizando precisamente. Sí, estamos ya finalizando. Hemos
Han quedado probablemente muchas preguntas todavía sin contestar. Sin embargo, hemos tratado de seleccionar aquellas preguntas que puedan, en líneas generales, resumir y tratar de representar la mayoría de las dudas que puedan presentarse en nuestros guías y personal del ámbito turístico. Bien, agradecemos a la señora Madeline Burns, directora nacional del Senfotur. Agradecemos No, también a la señora Isabel Mendoza, quien es directora de normatividad en INSETUR, y por supuesto al doctor John Astete, quien ha tenido la gentileza de poder explicarnos muchos puntos que probablemente quedaban en duda al respecto. Bien, habiendo respondido a las preguntas de los asistentes, llegamos a la parte final de este webinar. No sin antes recordarle que una vez sean publicados estos protocolos, podremos remitirles la información a los correos que usaron al registrarse para el presente webinar. Agradecemos a todos y cada uno de nuestros participantes y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Astete. Muchas gracias y permítanme sabido- saludar a toda la gente de Cusco y a la gente también del Oriente que están celebrando hoy día San Juan y a mi tierra, que feliz día del Cusco también. Gracias, doctor. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Madeleine. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.